Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las aranas, los sapos, los flamencos y los yacarés, y los peces. Los peces, como no caminam, não puderam bailar, pero, sendo el baile a la orilla del río, los peces estaban asomados a la arena. Aplaudiram com la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un colar de plátanos y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de peces en todo el cuerpo y habían meneándose como si nadaran. Y cada vez se pasaban muy serios por la orilla del río. Los peces gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado en todo el cuerpo y habían en 2 pies. Además, cada levava colgada cada farolito, uma luciérnaga que se balanceava. Pero las estavam hermosíssimas, eram las víboras. Todas, sem exceção, estavam vestidas com traje de bailarina del mismo cor de cada víbora. Las víboras coloradas levavam uma polerita de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas outra de tul amarilo, e las araras una polerita de tul pintava las rayas del polvo de ladrillo, e ceniza, porque assim é a cor de las araras. E las mais esplêndidas de todas eram as víboras, que estavam vestidas com larguíssimas casas rosas e negras e bailavam como serpentinas, quando las víboras danzavam e dando vueltas apoiadas em la ponta de la cola. Todos os envidados aplaudiam como loucos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas, y tienen agora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida. Solo los flamencos estavam tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido como adornarse. Enviadaban el traje de todos y, sobre todo, las víboras de coral. Cada vez que uma víbora passava por delante de eles, coqueteando e sabendo ondular las casas de serpentinas. Los flamencos se morriam de envidia. Um flamenco dijo entonces: Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medidas coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral van a se enamorar de nosotros. E levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear un almacén del pueblo. ¿Quién es? Somos os flamencos. ¿Tiene medidas coloradas, blancas y negras? No, no hay. Están locos. En ninguna parte voy a encontrar medidas así. Fueron a outro almacén. ¿Tienes medidas coloradas, blancas y negras? El almacero contestó: ¿Cómo dices? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son? Somos os flamencos. Y el hombre dijo: Entonces, son con seguridad flamengos locos. ¿Tienen medidas coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó: ¿Qué color? Coloradas, blancas y negras. Solamente pájaros narigudos como ustedes que están con el pelo medias así. Vengarines. Enseguida. y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y todas las partes los echaban por locos. Entonces un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y los dijo, haciéndoles un gran saludo: Buenas noches, senhores flamencos. Ya sé lo que ustedes buscan. No voy a encontrar medidas así en ningún almacén. Tal vez hay en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomenda postal. Mi cuñada, la lechuga, tiene medidas así, pirancelas, y ellas le va a dar las medidas coloradas, blancas y negras. Os flamencos lhe deram as graças e foram volando a la cueva em la lechuza e lhe dijeron: Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte las medidas coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si no ponemos esas medidas, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos. Y al rato volvió con las medidas, pero no eran medidas sino cueros de víboras de colar, lindísimos cueros, recién sacados a las víboras que la lechuza habían cazado. Aquí están las medias, le dijo la lechuza. No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar por un momento. Bailen de costado, de cabeza, como ustedes quieran. Pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar.
Pero los flamencos, como são todos tontos, não compreendiam bem que gran peligro havia para eles em isso, e loucos de alegria se puseram los cueros de las víboras como medidas, metiendo las patas dentro de los cueros, que eram como tubos, e muito contentos se foram volando al baile. Quando vieram a los flamencos com suas hermosíssimas medidas, todos los tiveram envidia. Las víboras queriam bailar com eles unicamente, e como os flamencos não davam instante de mover as patas, las víboras não podiam ver bem que estavam hechas aquelas preciosas medidas. Pero pouco a pouco, sin embargo, en las víboras começaram a desconfiar. Quando os flamencos passavam bailando ao lado delas, se agabavam hasta el suelo para ver bem. Las víboras de coral, sobretudo, estavam muito inquietas, não apartavam a vista de las medidas, e se acabavam também tratando de tocar com a língua las patas de los flamencos, porque la lengua de la víbora es como lo mano de las personas. Pero los flamencos bailavam e bailavam, sem cessar, aunque estavam cansadíssimas e já não podiam mais. Las víboras de coral, que conheceram isto, pidieron em seguida a las aranas sus farolitos, que eram bichitos de luz, e esperavam todas juntas al que los flamencos se caíram de cansados. Efectivamente, minuto depois, flamenco que já não podia mais tropeçou com jacaré, se atamelou e caiu, de costado. Em seguida, as víboras de coral corneram com seus farolitos e alumbraram bem as patas del flamenco, e vieram que eram aquelas medidas e lançaram silbido que selló desde la outra orilla del Paraná. No son medias, gritaron las víboras. Sabemos lo que es. Nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estavam descobertos, quisieron volar, pero estavam tão cansados que não puderam levantar uma sola pata. Entonces, las víboras de coral le lanzaron sobre ellos y los enroscándose en sus patas les deshicieron a mordiscones las medidas. Les arrancaron las medidas a pedazos enfurecidas y les mordían también las patas para que morrieran. Los flamencos loucos de dolor saltaban de un lado para sí que las víboras de coral se desenroscaron de sus patas, hasta que, al fin, vendo que já não quedava solo pedaço de medidas, las víboras de los dejaram libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estavam seguras de que los flamencos iban a morir, porque la metade pelo menos de las víboras de coral que los haviam mordido eram venenosas. Pero los flamencos não morreram, correram e acharam-se à água, sentindo grandíssimo dolor em suas patas, que eram blancas, estavam então coloradas por el veneno de las víboras. Passaram dias e dias e sempre tinham terrível hedor em las patas, e las tinham sempre de dor de sangue, porque estavam envenenadas. Hace de esto muchísimo tempo, e agora, todavia, estavam os flamencos quase todo el dia em suas patas coloradas, metidas em água, tratando de calmar o dolor que sentem em elas. A veces se apartam de la orilla e dão dos passos por terra para ver como se halam, pero os dolores del veneno vuelven em seguida e correm a meter-se em água. A veces a dor que sentem é tão grande que encolhem uma pata e quedam assim horas inteiras, porque não podem estirá-la. Esta é a história de los flamencos, que antes tinham as patas blancas e agora não têm coloradas. Todos os peces sabem que porque es burlan de ellos, pero los flamencos mentieron se curan en el agua. No pierden ocasión de vergarse. Comediam-se a cuanto o pecito se acerca demasiado a burlarse de ellos.